Bien, ahora pasemos a lo que sería el análisis sintáctico de las oraciones. Lo primero que hacemos siempre cuando estamos analizando una oración es buscar el verbo. En este caso tendríamos que llevaba va a ser nuestra forma verbal conjugada. Ok, primer paso. Segundo, identificamos el sujeto. O sea, ¿quién llevaba un regalo a su abuelo esta mañana? Vemos que no tenemos sujeto explícitamente, pero sí que habría uno. En este caso sería él o ella. Él o ella. Ok. Esto de acá siempre lo denominaremos sintagma nominal sujeto. El resto de la oración, que viene desde acá hasta acá, va a ser un sintagma verbal, predicado verbal. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún verbo copulativo, que en este caso son ser, estar o parecer. Y listo. Esta es la primera parte que hacemos. Verbo, sujeto, predicado. Listo. Luego iniciamos por los complementos. Si nosotros nos fijamos bien, vamos a tener dentro de este gran sintagma, que es el sintagma verbal, sintagmas más pequeños. Tenemos un regalo, tenemos a su abuelo y tenemos esta mañana. En otras palabras, aquí tendríamos 3 complementos y empezamos a buscarlo de acuerdo a la enumeración que les mencionaba en el otro video. Es decir, buscamos primero el complemento directo. ¿Okay? ¿Qué llevaba él o ella? O sea, la misma, haciendo esta pregunta, identificamos rápidamente el complemento directo. Para complemento directo, ¿qué más el verbo? Para complemento indirecto, ¿a quién más el verbo? Lo que pasa es que en algunos casos estas preguntas pueden llevar a confusión y ya sabemos que también podemos, para identificar mejor o para cerciorarnos de que realmente sea uno de los dos complementos, podemos sustituir el complemento directo por lo, por la, los o las, dependiendo de que sea singular o plural. En este caso la pregunta nos lo da. ¿Qué más el verbo? ¿Qué llevaba él o ella? Un regalo. Entonces esto sería nuestro complemento directo. Pero si nos quedase una duda, entonces sustituimos este complemento directo por le o la. O sea, es masculino, tendría que ser lo. Y el lo anteponemos en esta parte de acá, antes del verbo. Y yo digo, él lo llevaba. Cuando digo él lo llevaba, me refiero a un regalo. Y pues de esa forma me queda un poco más claro que sí se trata de un complemento directo. Ahora, los complementos directos tienen que ir acompañados de un sintagma. En este caso tenemos un determinante, tenemos un sustantivo. A los sustantivos les vamos a llamar núcleo. Entonces, determinante más núcleo, estaríamos aquí ante un sintagma nominal de complemento directo. Listo esta parte. Luego tenemos a su abuelo. Aquí sale bastante bien lo de las preguntas, ¿no? Porque decimos a quién más el verbo para buscar el complemento indirecto. Entonces, ¿a quién llevaba un regalo él o ella? Acá me falta la tilde. Sería ¿a quién llevaba un regalo él o ella? A su abuelo. Entonces, aquí estaríamos ante un complemento indirecto. Luego tenemos acá una preposición. A la preposición le llamamos determinante, perdón, a la preposición le llamamos enlace. Acá tenemos un determinante y acá tenemos un núcleo. Esta preposición, a pesar de que el sustantivo sea núcleo, esta preposición rompe con el sintagma nominal. Por ende, tendríamos un sintagma preposicional de complemento indirecto. Si estuviera solamente determinante más núcleo, sería un sintagma nominal, pero como tenemos esa preposición, lo convierte inmediatamente el sintagma en uno preposicional. Esto ya se lo expliqué bastante claro en las sesiones de clase, solamente para refrescar. Y por último tenemos esta mañana. Acá la pregunta, como ya tenemos complemento directo, tenemos complemento indirecto, pasaríamos a los circunstanciales. Entonces, en este sentido, pues
Creo que fácilmente identificamos. Hacemos la pregunta ¿cuándo? Esta mañana estaríamos ante un complemento circunstancial de tiempo. Esta es un determinante, mañana sería un núcleo. Entonces estaríamos ante un sintagma nominal de complemento circunstancial de tiempo. Y tendríamos listo esta primera oración. Pasamos a la segunda y hacemos exactamente el mismo proceso. Terminó sería nuestra forma verbal conjugada. ¿Quién terminó lesionado el partido? El portero. Entonces acá tendríamos fácilmente el portero. Bueno, pongo acá que esto va a ser un sintagma nominal sujeto. Él sería un determinante y portero va a ser el núcleo de ese sintagma. El resto de la oración sería sintagma verbal, predicado verbal. ¿Por qué? Porque no tengo ningún verbo copulativo, ni ser, estar, ni aparecer. Okay. Una vez que ya hago esta primera parte, paso a buscar los complementos. El primer, veamos cuánto dentro de este sintagma grande tendríamos. 1, 2 y tendríamos 3 sintagmas. Okay. El primero que yo busco es el complemento directo. Entonces digo, ahora pregunta, ¿qué más el verbo? ¿Qué terminó el portero? O sea, ¿qué terminó el portero? Me dice el partido. Por ende, aquí tendríamos un complemento directo. Acá tengo un determinante. Acá tengo un núcleo. Lógicamente voy a tener un sintagma nominal acompañando este complemento directo. Luego buscaría complemento indirecto. Entonces hago la pregunta, ¿a quién terminó el portero? Básicamente no me da esa información, además de que suena un poco como incoherente. Entonces ya no tendría complemento indirecto. Por ende paso a los complementos circunstanciales. En Madrid, que este sería el más sencillo. ¿Dónde terminó el portero lesionado? En Madrid. Este sería un complemento circunstancial de lugar. En es una preposición, a las preposiciones les llamamos enlace y Madrid sería un núcleo. Entonces acá estaríamos ante un sintagma preposicional con complemento circunstancial de lugar. Solo nos queda lesionado. Lesionado es un adjetivo. Acá vamos a poner, es un adjetivo. Y la pregunta que nos daría el cómo terminó el portero es el cómo. Y el cómo generalmente nos van a decir los complementos circunstancial de modo. ¿Qué pasa? Dentro de la gramática se nos dice que el complemento circunstancial de modo no puede cambiar si se cambia el género el género o el número del sujeto. En este caso, por ejemplo, si yo cambio de singular a plural y yo digo los porteros terminaron, esto me va a cambiar. Entonces yo diría lesionados, le agregaría la S. Si fuese complemento circunstancial de modo, no cambiaría eso. Entonces, incluso si yo lo paso lo cambio de género y lo pongo a femenino, yo diría la portera terminó lesionada, vuelve a cambiar. Entonces, como cambia, este no podría ser un complemento circunstancial de modo. Entonces, dentro de los complementos circunstanciales ya no hay ningún complemento que me dé esto. Entonces pasamos a los siguientes que hay. Y por ahí teníamos uno que se denomina complemento predicativo. Predicativo. ¿Qué me dice el complemento predicativo? De que siempre va a concordar con el sujeto o con el complemento directo. En este caso está concordando con el sujeto. Es decir, ya habíamos hecho la prueba, si yo lo cambio a plural, serían lesionados, si yo lo cambio a femenino, sería lesionada. Entonces sería un complemento predicativo en este caso. Y como tengo un adjetivo acá que va a ser el núcleo de ese pequeño sintagma, yo estaría acá ante un sintagma adjetival.
Y listo, aquí ya tendría lista esta oración. Pasamos a la tercera oración que tengo de ejemplo. El libro de clase hablaba sobre matemáticas puras. Primero busco el verbo, que en este caso sería hablaba. Forma verbal conjugada. ¿Qué hablaba sobre matemáticas puras? Sería el libro de clase. Acá tendría yo mi sintagma nominal sujeto. El resto de la oración va a ser sintagma verbal, predicado verbal. Esto, chicos, tendríamos que hacerlo todo. O sea, buscar verbo, sujeto, predicado. Esto tendría que ser algo sencillo para ustedes. Entonces, si no le entienden, vuelven a ver la explicación y yo sé que en algún momento terminarán por tomarle el hilo a esto. Bien, si se fijan, este sintagma nominal sujeto ya es un poco más extenso que los primeros. Entonces lo que hacemos es empezar con el sujeto. Tenemos acá, él es un determinante, libro va a ser un núcleo, lo que forma nuestro sintagma nominal sujeto. Pero luego tenemos de, que es una preposición, a la preposición le llamamos enlaces, y tenemos clases, que va a ser un núcleo. Acá nosotros vamos a tener un sintagma preposicional. Incluso los sujetos pueden tener, o sea, dentro de este gran grupo sintáctico podemos tener grupos sintácticos más pequeños. Entonces, acá tendríamos un complemento de nombre. ¿Listo? Luego pasamos al predicado. Entonces, acá tenemos sobre matemáticas puras. Acá tendríamos un solo complemento. Empezamos buscando el complemento directo. Le hacemos la pregunta al verbo, ¿qué hablaba? ¿Qué hablaba el libro de clases? No nos lo dice. Pasamos al complemento indirecto. ¿A quién hablaba el libro de clases? Tampoco nos lo dice. Entonces no hay ni complemento directo ni complemento indirecto. Entonces pasamos a los complementos circunstanciales. ¿Qué, cuándo, cómo, cuánto? Tampoco nos va a dar. Entonces no tendríamos tampoco complementos circunstanciales. Complemento predicativo. ¿Hay un adjetivo después del verbo? Tampoco. Entonces tendríamos acá una preposición. Esta preposición, que la denominamos como enlaces, nos va a dar un tipo de complemento. ¿Qué complemento sería? Nos dice que el complemento de régimen siempre va a estar después de un verbo. Entonces, como no tenemos ni complemento directo, ni indirecto, ni circunstanciales, este tendría que ser un complemento de régimen. ¿Ok? E igualmente, todos los complementos van acompañados de un sintagma. En este caso sería un sintagma preposicional porque estamos ante un grupo sintáctico más pequeño, cuyo núcleo sería la preposición. Luego tendríamos matemática, que va a ser un núcleo, y puras, que vendría funcionando como adjetivo. Y listo. Ahí tendríamos ya explicado este otro ejercicio. Si se fijan, ya dentro de los complementos ya hemos encontrado complementos directos, complementos indirectos, complementos circunstanciales, complemento predicativo, complemento de régimen. Por acá, si no se ve bien, se los voy a tachar. Es el complemento predicativo es una C de complemento, una P, una V y una O. Así se contrae predicativo. Y listo.